Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos veas. Te damos la más cordial bienvenida a este nuevo programa que tenemos para ti, donde nos vamos a centrar en hablar temas bastante interesantes que están sucediendo a nivel mundial en nuestra iglesia. Esta vez no lo haremos de noticia, sino esta vez vamos a profundizar sobre algo que nosotros ya advertimos. No sabemos cómo será la reacción de este video, si habrá mucha gente que lo vea o habrá poca. Lo que sí sabemos es que vamos a tratar de profundizar en un tema que ya está pasando, y sobre todo porque nosotros lo advertimos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando principalmente de esto. ¿Qué es esto? Es un cisma, el cisma de cada día. Es decir, si tú pensabas que iba a haber un cisma a futuro o que no va a haber un cisma a futuro, pues déjame decirte, querido hermano, que el cisma ya comenzó. Hay dos tipos de cisma, o lo podemos entender de diferente manera. En primer lugar, el cisma formal, que se da en la vista o al nombre de todos, así ya declarado. Pero por otro lado también tenemos el cisma que está por abajo, el cisma diario, real. Nosotros aquí en este tu espacio muchas veces dijimos aguas con los alemanes, van a provocar un cisma en la iglesia, y ya comenzó. Debo de decirlo que ya comenzó desde hace varios tiempo, bueno, 2-3 años atrás, no más. Los obispos alemanes han venido queriendo hacer muchas reformas en la iglesia católica. Han querido cambiar varias cosas y han mostrado su rebeldía contra la jerarquía romana. Hay que entender esto primero que nada. La iglesia tiene una jerarquía. En el corazón de Roma está la jerarquía de la iglesia católica. Y tenemos que obedecer al Papa y a la Santa Sede. Cuando yo aquí te explicaba o trataba de comentar contigo que infiltrados iban a querer ocupar los puestos de la Santa Sede para manipular, no estaba mintiendo. El cisma es lo que ellos quieren. Juan Pablo II, antes de ser papa, este santo, dijo que iba a haber dos iglesias, una antiiglesia y una iglesia católica auténtica. Ya comenzó. Los obispos de Alemania, la gran mayoría, si no es todos, pero la gran mayoría, están buscando una separación. O sea, el mismo cardenal alemán, el cardenal alemán Müller, ha dicho que en Alemania hay un cisma y hay herejías dentro de la iglesia, conferencia episcopal alemana. O sea que esa separación ya está. Por eso este artículo que te dejaré la fuente para que tú vayas a leerlo habla sobre el cisma de cada día. Y está hablando principalmente de los cambios que viene haciendo la conferencia episcopal en la iglesia alemana y lo que están ellos buscando. No sabemos a qué intereses pertenecen estos cambios. No sabemos por quién son financiados. Mira, hay que entender algo. A la iglesia alemana ya se vienen sumando varias otras iglesias, principalmente europeas. Pero también este cisma ya se ve en América. O sea, vamos primero por partes. ¿Qué es un cisma? Un cisma es principalmente cuando te separas de la jerarquía de la iglesia, que no reconoces la jerarquía de la iglesia. Y esto lo vimos perfectamente cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe no dio ningún nuevo dogma o ninguna nueva doctrina. Simplemente reforzó lo que la iglesia ya venía enseñando desde hace mucho tiempo. No se puede bendecir el pecado. Bueno, pues inmediatamente vimos cómo los obispos alemanes, obispos de Australia, obispos incluso de México, de Latinoamérica, sacerdotes de Estados Unidos, se le fueron a la yugular a la Congregación para la Doctrina de la Fe. No dijo nada nuevo, solo reafirmó. Pues por eso se fueron en contra de ella, porque ellos se rebelan completamente contra la autoridad de la Santa Sede y a lo que las autoridades religiosas nos manda. Por otro lado, tenemos las herejías, cuando se hablan cosas
totalmente opuestas a la sana doctrina que es la Iglesia Católica, el magisterio. Y cuando se está diciendo que quieren que se bendizca el pecado, cuando se hizo, por ejemplo, el sacerdote que hizo una boda entre comillas en Argentina, estaba cometiendo herejía. Entonces, el cisma oficial no existe todavía, pero el cisma real ya comenzó. Ya comenzó. El contexto de la iglesia alemana es muy diferente al de nosotros. En Alemania, a los católicos les cobra un impuesto el gobierno por ser católicos. Han convertido la iglesia en una empresa y tiene mucho dinero porque recauda impuestos de los así o sí tienes que pagar. ¿Okay? Entonces ellos están presionando para cambiar lo más fundamental de la iglesia, que es la doctrina moral de la iglesia y también la doctrina teológica, porque el querer cambiar en que la iglesia bendizca algo que las escrituras contradicen que es el pecado, pues eso es una herejía de lo más grande que puede haber. El mundo se está contagiando. Tenemos el mismo cardenal Müller que nos ha dejado claramente dicho que los católicos alemanes son totalmente indiferentes a esto. Ellos les importa nada si se hacen los mal llamados matrimonios o si la iglesia tiende a un lado o tiende a otro. Ellos no les interesa, son totalmente indiferentes a esto. Muchos están dejando la iglesia alemana, muchos no, pero son muy indiferentes. En Estados Unidos también se han hecho estudios donde la gran mayoría de católicos que se dicen católicos fieles no creen que Jesús esté en el Santísimo Sacramento del altar o en la hostia. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿estos que se dicen católicos son luteranos o son protestantes o son católicos? Porque están dudando de algo fundamental que es la consagración del cuerpo y la sangre de Cristo en los pan y en el vino en la Eucaristía. Entonces, el cisma está resurgiendo otra vez en la Iglesia Católica. Hay una separación real que no ocupas que te digan oficialmente que se declaren. Pero hay una separación bien fuerte de la Iglesia Católica. El cardenal otra vez, alemán Müller, ha dicho que no van a misa más que el 10% los domingos. El otro 90%, ¿dónde está? Se dice católico, pero ¿dónde está? Hay una separación de la iglesia. Los pueblos están más secularizados. Nos estamos preocupando más por lo mundano que por lo espiritual. Estamos tratando de borrar a Jesús de nuestro nombre, de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra casa. Eso es un cisma. Esto ya comenzó. En realidad, las caras que vemos de los obispos alemanes que hacen sus escándalos y su show a querer justificar lo injustificable, es solamente la cara de la bestia. Aquí inició el cisma con este hombre, con Martín Lutero. Y aún ahorita hay Martín Lutero o hay luteranos en el siglo XXI, pero no a la secta luterana, sino en la iglesia católica hay mucho protestante ya. Se está protestantizando la iglesia católica. No hay fe en la iglesia católica, no hay participación en las misas, no tienen ganas de defenderla, no tienen ganas de luchar por ella, no creen en la doctrina, no creemos en la comunión. Estamos totalmente aislados o separados de las autoridades eclesiásticas y estamos cometiendo muchas herejías en estos tiempos nosotros. Estamos contradiciendo la doctrina de la iglesia y buscando otras doctrinas. Tan solo hazte una pregunta. ¿Cuántos católicos que nos decimos católicos apostólicos romanos vamos o van con brujos? ¿Cuántos? ¿Cuántos católicos que nos decimos católicos creemos en el exoterismo, en el ocultismo, en la magia? ¿Cuántos? De lo que tienes alrededor, ¿cuántos comulgan? ¿Cuántos no comulgamos? ¿Cuántos nos confesamos periódicamente? ¿Cuántos no?
¿Cuántos buscan al Señor? ¿Cuántos no? ¿Cuántos llevan una vida como la iglesia manda y cuántos llevan una vida como el mundo manda? Entonces, el cisma lo tenemos más cerca de lo que nosotros creemos y pensamos. Esto ya está aquí, señores. Es una realidad. Los alemanes están buscando hacer el cisma oficial. Ellos están buscando hacer cambios y que la iglesia viva en una completa herejía. Estoy de acuerdo que los que apoyan al Papa Francisco se sientan ofendidos con esos comentarios y los modernistas crean que estamos muy bien y que el mundo va caminando sobre nubes, ¿no? Y que todo está perfecto y que el modernismo es para mejorar al hombre. No es verdad, no es verdad. La iglesia va a enfrentar una persecución y ya comenzó. La iglesia antes de su prueba final va a ser sometida a pruebas increíbles. Ya comenzó. Esto ya es un hecho, esto ya está aquí. Es innegable poder sostener lo que no se puede sostener. Por todos lados estamos viendo que los lobos empiezan a asomar. Y el cisma que mirábamos como una teoría, que mirábamos como algo muy lejano, ya comenzó, ya está aquí. Y lo estamos viviendo, más que nunca lo estamos viviendo. La pregunta es esta, y es la segunda parte de la reflexión que quiero hacer contigo en estos minutitos. ¿Por qué no corrigen a estas autoridades alemanas? ¿Por qué no la Santa Sede pone un hasta aquí a estos obispos? ¿Por qué permite que sigan embaucando y arrastrando a tantos y tantas personas al error, al cisma y a la herejía? La iglesia romana puede tomar cartas en el asunto. ¿Por qué no lo hace? Muchos obispos alemanes merecen la excomunión. ¿Por qué no lo hace? Hay un obispo, un sacerdote, que casó falsamente a 2 hombres en Argentina. Ese cometió sacrilegio totalmente y herejía también. ¿Por qué no lo excomulgaron? ¿Por qué? ¿Por qué se hicieron de la vista gorda con él? Porque nada más lo cambiaron de parroquia y mijito, usted sigue haciendo lo que está haciendo, esparza su veneno en otro lugar. El padre James, de jesuita también, por así decirlo, está cometiendo también muchas herejías porque está blasfemando contra la doctrina católica. Y no lo llaman, no lo corrigen. ¿Por qué? Los obispos alemanes abiertamente se han pronunciado en contra del Papa, en contra de la Santa Sede, y están haciendo cosas que merecen la excomunión. Están queriendo cambiar las raíces de la iglesia, la doctrina de la iglesia, el magisterio de la iglesia. Es más, están contradiciendo las mismas escrituras. ¿Por qué no los excomulgan? ¿Por qué no hacen una limpia de esos obispos? ¿Qué están esperando? ¿Que se declare la iglesia alemana independiente? ¿O que la iglesia alemana busque por su cuenta las cosas que quiere hacer? Porque la iglesia alemana es una empresa. Si las de acá de Occidente es una empresa, la iglesia alemana es una empresa más. Porque allá te obligan a pagar. No es de que si quieres, te obligan a pagar. Entonces, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué? ¿Por qué no hay una corrección? ¿Por qué no se pone una hasta aquí y rescatamos la iglesia? ¿Qué los amarra a las altas autoridades de la iglesia para que no tomen cartas en el asunto? ¿Quién los detiene? El padre Carlos, cuando nos hablaba de los secretos de Fátima, dice que miraban subir al Santo Padre y que le aventaban flechas. Y el padre Carlos hace alusión de puede ser un virus. Pero yo también me permito hacer alusión a que puede ser el virus del engaño, de la mentira, de la falsedad, de la falsa doctrina. Ese es el virus que yo me permito que puede haber. Porque están amarrados, literalmente están amarrados.
viendo que están haciendo grave error en la Iglesia Católica, no les hace nada. El Vaticano se queda sordo ante estas tonterías. Ya iniciaron su camino sinodal para las reformas en la Iglesia Católica. Que por una cosa o por otra se ha aplazado, pero ya lo iniciaron. Donde van a darle y darle y darle y darle y darle hasta lograr hacer las reformas que ellos quieren oficiales, aunque se contradizcan las escrituras. Entonces, pues será otra iglesia, no la católica. Será otra rama de Lutero, no la católica. No la iglesia de Jesucristo. No la iglesia de los apóstoles. ¿Por qué no los quitan? Ahora, el ejemplo que ellos están dando a los pueblos está arrastrando a mucha gente a que deje de creer en la iglesia. Están arrastrando a mucha gente a que no voltee a ver jamás a la iglesia. Están haciendo que la iglesia no, o la gente no quiera saber más de la religión católica. Y en resumidas cuentas, o en última instancia, están haciendo que mucha gente se condene. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué no los callan? El cisma, señores, se está convirtiendo en un modus vivendi en la iglesia. Y estamos cayendo en él poco a poco sin darnos cuenta. El cisma, las herejías se están convirtiendo en un hábito. Y es un pantano por el cual cada día más y más católicos caemos en ese pantano. Y va a ser muy difícil que nos separemos o nos podamos salir de ese pantano. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer el Vaticano? ¿Permitir que estos impostores, lobos con piel de oveja, sigan? ¿Permitir con esto? ¿O poner un hasta aquí? Porque los abusos de los escándalos sexuales de los sacerdotes no avanzaron por sí solos, los dejaron avanzar. No hay casi ejemplos de sacerdotes que sean corregidos por la Iglesia Católica. No los hay. Los solapan a todos. Ve lo que hizo este sacerdote salesiano. No le han hecho nada, ni le van a hacer. Hagan lo que hagan, la iglesia tapa. Y por tapar, tenemos este problema. Estamos a tiempo todavía, pero tenemos que insistir. Si no se corrigen estas malas prácticas en la iglesia, va a ser ocupada por los protestantes. Y por tanto, pueda que la sede de Pedro la ocupe Lucifer o sus ideas luciferianas. Es verdad que Jesucristo dijo que los poderes de la iglesia los poderes del infierno no van a prevalecer sobre ella. Eso es verdad. Pero también es verdad que Jesucristo da libertad al ser humano y el ser humano va decidiendo por qué rumbo tomar su vida. Estos prelados de la iglesia son hombres que tienen poder en la iglesia. Son hombres que tienen autoridad en la iglesia. Y si no hacen nada, si vemos que solapan el pecado, es porque en ellos está el pecado. Si vemos que no quieren hacer un esfuerzo por proclamar la doctrina que Jesús dejó, es porque ellos son fariseos. Si no ponen un alto a los que destruyen a Jesús, es porque a ellos mismos les encanta que se destruya lo que Jesús nos dejó. Simplemente es impresionante. Ojalá y reaccionemos a tiempo. Ojalá y pensemos que esto nos va a llevar al suicidio de no corregirse. Gracias por acompañarme. Que tengas buena tarde. Que Dios te bendiga. Ojalá y te sirva. Y lo razones para que tú saques tus propias conclusiones.